quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a esta reunión de Iglesia en Casa. Como siempre, para recibir el mensaje, yo los invito a disponer su corazón para que esa palabra, que este mensaje que el Señor hoy permite que prediquemos a través de este medio, realmente llegue a nuestro corazón y nos dé esa convicción que tanto anhelamos, esa convicción que tanto deseamos, estar convencidos de que lo que estoy escuchando es la verdad. Y definitivamente, para poder el Espíritu Santo hacer la obra que necesita hacer en el corazón de cada uno de nosotros, es necesario disponer nuestro corazón. Dispóngalo. Yo le pido al Señor en oración para que su corazón sea tocado, para que su mente sea transformada. Dios bendito, Dios todopoderoso, te entregamos a ti, Señor, el control de este tiempo maravilloso. Te entregamos, Señor, el mensaje que tú estás disponiendo, Señor, que sea predicado en esta noche, y nuestra disposición en el corazón para que sea sembrado, Señor, en lo más profundo de cada corazón y dé el fruto que tanto anhelamos y que tanto deseamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buena iglesia. Hoy vamos a tener un mensaje acerca de nuestra experiencia con Jesús, que tú te apropies de ella, y quiero llevarte a que tú tengas una experiencia con nuestro Señor Jesucristo y tú digas: mi experiencia con Jesús es maravilloso. Y en la disposición del corazón hablábamos de frutos. Váyase al Evangelio de Juan. A propósito de frutos, váyase al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Mira, iglesia, cuando nosotros iniciamos un proyecto, cuando comenzamos un trabajo, o cuando tenemos una relación, o emprendemos un viaje, nosotros siempre estamos dispuestos a contar nuestra experiencia, a contar lo que vivimos, los sucesos, a contarlos, a explicarle a la gente lo que nos ocurrió, lo que nos pasó, lo bueno, lo malo, lo agradable o de lo desagradable. Por eso es bueno reflexionar sobre nuestra experiencia con Jesús. Si nosotros somos cristianos y hemos tenido una experiencia con Jesús, es bueno que hoy profundicemos un poquito en esa experiencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque hay experiencias que uno dice: uy, mi experiencia con esto, con lo otro, es traumática o fue maravillosa. Pero yo tengo la certeza y la seguridad que si usted ha tenido una experiencia con Jesús, es la experiencia más grande, la experiencia más sublime. Confío en que no sea una más del montón de experiencias que nosotros tenemos. Pero en sí mismo, ¿qué es una experiencia? La experiencia no es más que la narración, es una narración de vivencias o de momentos o de acontecimientos o de eventos que nos ocurrieron. Y por eso esos eventos, esos acontecimientos pueden ser agradables, pueden ser desagradables o pueden ser casi incluso traumáticos. Pero para poderlas vivir, para poderlas contar, nosotros necesitamos primero haberlas vivido. Porque si uno no ha vivido, si uno no la ha probado, esa experiencia pues muy difícilmente se convierte en una experiencia. Para que usted me entienda lo que trato de decirle. Usted no puede hablar del ají picante, usted no puede decir que un ají pica si usted no ha tenido una experiencia con el ají. Así de sencillo. Primero tiene que tener esa experiencia.
para poder decir, uy, eso es terrible, el corrientazo. Cuando uno le coge un alambre, un cable de energía, el corrientazo, uno siente desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos, siente que le vibra, para que usted pueda explicar esa vivencia, esa experiencia. Usted necesita haberla probado. Si usted no la ha probado, si usted no ha recibido el corrientazo, si usted no ha recibido el sabor agrio, si usted no ha recibido el sabor picante, pues muy difícilmente lo va a poder compartir. De la misma forma, iglesia, si usted no ha tenido la oportunidad de vivir con Jesús, si usted no ha tenido la oportunidad de confraternizar, de relacionarse con Él, pues muy difícil va a poder explicar, va a poder narrar su experiencia. Necesitamos contacto con nuestro Señor Jesucristo. Y si lo han tenido y si lo hemos tenido, pues gloria a Dios, espectacular. Podemos contar, eso es lo que llama un testimonio. Si no lo hemos tenido, pues qué bendición hoy. El Señor nos va, a través de la palabra de Dios, nos va a indicar cómo debemos tener ese contacto con el Señor y cómo podemos desarrollar esa experiencia con el Señor. La gente usualmente cree que para tener una experiencia con Dios, una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, pues es necesario volverse religioso. Es decir, un religioso tradicional, un religioso fanático, un religioso ortodoxo, un religioso de lo que usualmente nosotros a veces escuchamos el término en forma despectiva, un evangélico o un evangélico donde prácticamente está sumido en el tradicionalismo, en la doctrina ortodoxa de la palabra, más que en la relación. Pero eso no es así, iglesia. Cualquier cosa que a ti te está ocurriendo en la vida, cualquier cosa que a ti te está pasando, o que te suceda en un futuro, es el resultado de la intervención de Dios. Quiéralo o no lo quieras, acéptelo o no los aceptes, reconózcalo o no lo reconozcas, todo lo que nos pasa a nosotros, tras de bambalinas, está Dios. Es la intervención divina. La intervención divina está allí. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, no lo vemos, no lo apreciamos. Nosotros creemos que esa caída en la calle fue producto de un hueco, de nuestro descuido, de tanta cosa, y no vemos la intervención de Dios, no la reconocemos que Dios está actuando y Dios permite, así como permite las caídas, permite también el levantarse, permite también las alegrías, permite también las tristezas. Él quiere hacer una gran obra con nosotros. Él está dispuesto a seguir trabajando y está trabajando, como lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios, para que nosotros seamos una obra perfecta. Nosotros somos perfectibles en Cristo Jesús. Pero si nosotros no tenemos una intimidad con Dios, si tú no tienes esa intimidad con Dios, pues no vas a poder reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida. No lo reconoces. Tú vas a creer que todas las experiencias que están viviendo son fruto de la vida, son fruto de las circunstancias. Y no vas a reconocer a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos un gran problema. El problema de que en nuestro vivir, nosotros vivimos más afanados por llegar a la meta. Vivimos más afanados por conquistar lo que anhelamos o lo que deseamos, sin comprender que lo más valioso, escúcheme bien, lo más valioso de la experiencia no es el resultado final, no es la meta. Lo más valioso de la experiencia es el proceso. Es el proceso. Mira, el día sábado, el fin de semana, entre el sábado y el domingo, mi hermana estaba en España y estaba detenida en España fruto por la pandemia. Pero ella ya llevaba 11 meses en una ciudad al norte de España. Y ya tuvo la oportunidad, la posibilidad de viajar y comenzó el sábado una odisea muy grande para salir desde la ciudad de donde estaba y dirigirse hasta el sur en tren a otra ciudad donde debía abordar el avión que la traería hasta acá a casa, Bogotá.
Pero durante todo ese trayecto le ocurrieron una serie de eventos, de acontecimientos, de situaciones, de experiencias. Y cuando yo tengo la posibilidad ya de hablar con ella el domingo en la noche, que yo hablo con ella, ya ella está en la casa, en Bogotá, ya ella está descansando. Cuando yo hablo con ella no me dice, ya llegué, ya estoy aquí en la casa, sino que empieza a narrar, empieza a contar todo lo que vivió, porque lo más importante no es llegar a la casa, ya estamos en la casa, ya llegamos a la casa, ya estoy bien. Lo que yo quiero es que los demás vean, lo que yo quiero es que los demás conozcan, es cómo fue mi proceso de llegar a la casa, cómo fue mi proceso de llegar a la meta. Yo le puedo llegar y decir, muchas personas a mí en la iglesia me dicen, pastor, bueno, usted es pastor, lo reconocemos, pero ¿cómo llegó a ser pastor? El problema no es lo que nosotros llegamos a ser, lo que nosotros somos, lo que nosotros deseamos hacer, sino mirar el proceso. En ese proceso es donde están las experiencias. Y nos olvidamos, nos afanamos tanto en la vida por llegar a la meta, por alcanzar la meta, que nos olvidamos de esa valiosa instrumento, herramienta, recurso que Dios nos permite que nosotros vivamos, que son las experiencias. Dos verdades afianzan nuestra experiencia con Jesús. Hay dos verdades que debemos tener en cuenta en ese proceso, ¿Y cuáles son esas dos verdades? Que nuestro Señor Jesucristo es el camino y el modelo. Pero no es un camino y no es un modelo. No, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino y es el único modelo. Son estas dos fuentes, estos dos elementos, estas dos verdades son las que nos van a permitir a nosotros tener una experiencia maravillosa con Jesús. Váyase al Evangelio de Juan en el capítulo 14 y le voy a hablar de Jesús como el único camino. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, que lo conocemos todos lo conocemos y lo repetimos a diario, y ahora yo se lo leo muy rápidamente, que dice así en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, se presenta y se muestra como el camino. Yo soy el camino. Pero lo que debemos entender aquí, la revelación, iglesia, que nosotros debemos ver aquí, es que Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo te voy a mostrar el camino. ¿Me está entendiendo? Él no nos entrega un mapa con una dirección. Él no te dice, mira, tú vas a ir a tal sitio, tú vas a ir a tal lugar, tú vas a alcanzar tal posición, tú vas a llegar hasta el cielo. Sigue este mapa con este camino, con estas indicaciones. Él no nos otorga ni una dirección ni un mapa. Él nos dice, yo soy el camino. ¿Esto qué significa? Pues muy claro, cuando nosotros entendemos que Jesús dice, yo soy el camino, entonces entendemos que lo que nos está diciendo es, sígueme, sígueme. Para que usted me entienda, cuando usted se para, cuando usted está en un desierto, cuando usted está en una selva, cuando usted está perdido y todo lo ve igual, árboles, rocas, plantas, ríos, y está perdido, está completamente perdido y mira hacia alrededor y no sabe para dónde coger, pero en un momento determinado, en esa circunstancia que usted está, que está completamente desubicado, no sabe ni para dónde, el norte, el sur, el oriente, el occidente, y usted alcanza a ver el camino. Usted ve el camino y lo ve trazado, lo ve el camino allí y dice, este es el camino, este es el camino. ¿Usted qué hace? Dice, ese es el camino. ¿A dónde me llevará ese camino? Y usted se queda pensando, contemplando el camino, ¿a dónde me llevará ese camino? O usted
comienza a caminar por el camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, nos está invitando a que recorramos ese camino, a que caminemos por ese camino. Y cuando comenzamos nosotros a caminar por el camino, no sabemos nosotros lo que nos vamos a encontrar a la vuelta de estos árboles, a la vuelta de la montaña, al pasar este río. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero Él nos dice, yo soy el camino, tú sígueme, no te abandonaré, no te dejaré, tú sígueme. Esto, iglesia, lo que quiere decir o a donde nos quiere llevar la palabra de Dios es a confiar en Jesús, a creer en Él, a tener esa fe ciega. Es una fe ciega porque no es por vista, sino por fe. Yo tengo fe, yo creo en ti, y si este es el camino, yo lo sigo. Amén, iglesia, yo lo sigo. Él nos va a guiar paso a paso, poco a poco, y durante todo ese caminar, pues vamos a tener una experiencia maravillosa, maravillosa, espectacular. Todos creo que recordamos, iglesia, incluso el domingo hablábamos acerca de Abraham y Sara. Yo creo que todos recordamos y conocemos la experiencia que tuvo Abraham con el Señor, con Dios, en esa relación, una relación muy linda, una relación maravillosa que Abraham tenía con Dios, hasta tal punto que prácticamente Dios lo da a conocer, nos lo da a conocer a nosotros como el Padre de la fe. Pero usted sabe cómo empezó esa relación. Sabemos cómo empezó esa relación, porque esta es una enseñanza maravillosa, una enseñanza maravillosa. De pronto quizá un día Abraham había escuchado hablar de Dios. Es más, Abraham vivía en un territorio lleno de paganismo, y Dios se manifiesta a él. Y él podría haber dicho, ese es otro Dios más, otro diosecillo más. Sin embargo, cuando Dios le habla, comienza una relación maravillosa. Y váyase a Génesis y va a ver cómo empezó esa relación y cómo empezó esa experiencia que hoy debemos nosotros anhelar, tener, vivir para poderla compartir. En Génesis, en el capítulo 12, Génesis capítulo 12, en el versículo 1, es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios con atención, con profundidad, con análisis, le encontramos maravilloso, le encontramos secretos que salen a la luz, que Dios los revela, como este, por ejemplo. El Señor le dijo a Abraham, y yo sé que esto usted lo ha leído N veces: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Cuando nosotros leemos estos versículos, así como lo leemos, simplemente, bueno, lo llevó, es que lo va a llevar a la tierra prometida. Para nosotros siempre lo más importante es que nos va a llevar a la tierra prometida, nos va a llevar a la meta, nos va a llevar al final. Y no vemos la riqueza de lo que implica y significa el caminar, el recorrer un camino, el tener esas experiencias. Escuche, aquí hay dos cosas maravillosas, dos cosas espectaculares, que cuando Dios le dice a Abraham, yo voy a llevarte a otro lugar, nunca le dijo a dónde lo llevaría. Nunca le dijo. Simplemente le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Escúcheme, vete a la tierra que te mostraré. Comienza a caminar y en el camino yo te voy a mostrar la tierra a donde te voy a llevar, donde tú te vas a quedar. Yo te la voy a mostrar. Pero al mismo tiempo que el Señor le dice, vete a la tierra, le dice, deja. Si usted vuelve a leer, le dice, deja
tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Mire que cuando el Señor nos llama a tener una experiencia con Él, Él no nos dice la meta final, el propósito final, no nos dice cómo lo va a hacer, a dónde lo va a hacer, sino que nos invita a caminar. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, sígueme, comenzamos a caminar con Él, y caminando con Él vamos descubriendo en las experiencias que tenemos con Él, vamos descubriendo propósitos, vamos descubriendo talentos, vamos descubriendo debilidades, vamos descubriendo fortalezas, vamos descubriendo dones, vamos descubriendo temores, vamos descubriendo habilidades, descubrimos que somos sabios, que tenemos conocimiento, que Dios nos ha dado cosas maravillosas, descubrimos muchas cosas en ese caminar. Y poco a poco el Señor te va llevando cada vez más y más lejos, y te va mostrando ese propósito final, te va mostrando esa meta, esa llegada cada vez que nosotros la vemos más cerca, más cerca, más cerca, más la valoramos, más la anhelamos, aun cuando no la hemos alcanzado, pero nos hemos enriquecido tanto con las experiencias que es más que suficiente la riqueza de haber tenido una experiencia con Jesús en el caminar, que llegar a donde tenemos que llegar. Pero es de una manera incierta. El Señor dice, yo te voy a mostrar, yo te mostraré el propósito, yo te voy a mostrar a dónde te voy a llevar. Pero cuando nos dice, deja, ahí sí nos habla puntualmente claro. Deja tu casa, le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre. Dios no revela los detalles a dónde nos va a llevar, pero Dios sí nos revela los detalles de lo que debemos dejar. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque es que en esos detalles nosotros nos aferramos mucho a ellos. Esos detalles son los que la comodidad, esos detalles de la carne, esos detalles, tantas cosas que cuando el Señor nos llama a tener una experiencia con Él, cuando Él nos llama a caminar con Él, como que miramos hacia atrás, como que nos convertimos en la esposa de Lot y miramos hacia atrás, añorando el pasado, como que diciéndole al Señor, yo no quiero dejar esto, es que si yo tengo que caminar contigo, yo como que quisiera llevarme toda esa vieja vida, esa vieja naturaleza conmigo. Y el Señor te dice, no, tú tienes que despojarte de ese lastre que te va a estorbar. Iglesia, ahora, ¿por qué Dios hace eso? Porque lo primero que Dios, porque uno dice, bueno, pero es que si yo no conozco el destino, a dónde Dios me quiere llevar, yo no voy a ir hasta que me demuestre el destino. Iglesia, es que el destino te lo muestra, pero lo primero que Dios está buscando, lo primero que nuestro Señor Jesucristo está buscando contigo, lo que Él más desea es que tú le creas, que tú le obedezcas, aun cuando no sepas lo que va a hacer. Si usted recuerda este acto, Abraham, a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cuál tierra? No, yo no sé qué tierra. Y arranca él arranca y dice, listo, Señor, yo nos vamos. Pero con el tiempo usted recuerde que un día cuando le hace una promesa en medio de la búsqueda de esa tierra prometida, Abraham le dice, Señor, yo estoy triste porque quiero un hijo. Sara, mi esposa, no tiene hijos y mi esposa está sufriendo y yo sufro. Y Dios les promete ese hijo, el hijo de la promesa. Ese es una experiencia de Abraham en su caminar a la tierra prometida. Ese hijo llegó no como el final, no como la meta, no como el propósito final. No, esa es una experiencia que tuvo Abraham en ese caminar con Dios. Y usted recuerda que un día Dios, en medio de ese caminar, en medio de esa experiencia, ese proceso, le dice, yo creo que tú amas más a Isaac, amas más a tu hijo que a mí. Y por lo tanto yo quiero que tú me lo ofrezcas a mí en sacrificio. Bueno, una prueba grandísima, una vivencia maravillosa y espectacular en medio del caminar.
En medio del caminar. Dios no nos anuncia las cosas. Dios no nos dice, mira, ten cuidado aquí con este huequito, con esta piedrita que te vas a caer. No, iglesia. Él espera que nosotros nos caigamos. Él va a usar esa piedrita para que te golpees, para que te caigas, para ver cómo reaccionas. Para ver si verdaderamente cuando el Señor te llamó a tener una experiencia con Él, a vivir una experiencia con Él, tu corazón verdaderamente está convencido de que tú vas caminando con nuestro Señor Jesucristo porque lo amas, no porque tienes un interés distinto. Porque de pronto Abraham podía entender, otros hombres podían entender y decir, pues que Dios me va a llevar a la tierra prometida en la cual me va a volver un señor feudal, un rico, y voy a tener reinos y voy a gobernar y voy a tener eso. Es decir, no estoy haciéndolo porque yo amo a Dios, porque le obedezco, sino que estoy haciendo porque yo quiero el premio, yo quiero la ganancia, yo quiero el resultado, y lo que le voy a demostrar a Dios es que mi corazón está lleno más de avaricia que de obediencia. Amén, iglesia. No nos debemos angustiar tampoco por dejar atrás otras experiencias. Muchas experiencias que han sido traumáticas e incluso debemos dejarlas. Así como dejamos todo, hay que dejar en el pasado. El domingo el Señor nos hablaba y nos invitaba a perdonar, a dejar atrás. Olvide eso. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Él nos dice, más bien, dejen todas las cosas, no se angustien, ni se preocupen qué es lo que voy a conseguir, ni vivan angustiados de qué es lo que va a pasar, cómo Dios va a restaurar la relación con mi esposo, con mi esposa, cómo Dios va a restaurar mis finanzas. No se preocupe, más bien usted recuerde lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, más bien busquen el reino de Dios y su justicia, la prioridad. Busca el reino de Dios y su justicia. Comienza a caminar. Camina con Jesús. Empieza a andar. Empieza a dar esos primeros pasos de fe. Y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser añadido. Dios sabía que Abraham necesitaba un hijo. Dios sabía que Sara necesitaba un hijo. Pero Él no les dice, vengan, si ustedes me siguen, yo les voy a dar esto. Y eso es lo que lastimosamente muchos cristianos creen y piensan que Dios debe hacer. Ve a la iglesia porque Dios te va a bendecir con una sanidad. Ve a la iglesia porque Dios te va a bendecir con prosperidad. Ve a la iglesia porque Dios te va a hacer esto. Ve esto. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Por eso hoy debemos decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú sepas. Porque Dios lo que busca es que nosotros lo confesemos con nuestra boca. Así como confesamos nuestro pecado, también debemos confesar que Él es digno de nuestra confianza, que nosotros confiamos en Él. Tú en tus oraciones debes decirle, Señor, yo era un incrédulo y yo ahora creo en ti y tú eres digno de confianza. Tú eres digno de confianza porque nunca lo que tú has prometido, nunca has dejado de cumplirlo. Y eso yo me he dado cuenta en la palabra, en tu palabra, en lo que tú hiciste con tu pueblo elegido. Por eso, Señor, yo quiero seguirte. Y yo quiero seguirte paso a paso. Y quiero seguirte, Señor, con firmeza. Ayúdame a mantenerme en la firmeza. Y en el momento en que yo me quiera regresar, en el momento en que yo me quiera salir del camino, Señor, yo te pido que intervengas. Que me ayudes a ¿qué? A mantenerme siempre fiel en el camino. Señor Jesús, tú eres el único camino. Y yo voy donde tú vas. Yo sigo tus huellas, yo sigo tus pasos. Eso es lo que nosotros debemos decirle. Yo voy a andar siempre contigo porque quiero tener una experiencia maravillosa. Amén, iglesia. Bueno. Y también tenemos lo segundo, la otra verdad. Además de que Jesús se nos manifiesta como el único camino, también se nos muestra como el único modelo. Iglesia, porque es que definitivamente cuando tenemos experiencias, hemos tenido muchas experiencias en el mundo, y esas experiencias en el mundo pues nos han marcado en el corazón, nos han marcado en la mente arquetipos. Modelos, ¿no? Mire, una persona
persona que quiere llegar a ser cantante, una persona que dice, yo quiero ser cantante, entonces lo primero que hace es buscar un modelo y busca el cantante X o Y. Hombre, mujer, este es el cantante y ese es el modelo. Y le sigue sus pasos, le sigue su tonito sonsonete, le sigue la forma como habla, la forma como se viste y lo sigue. ¿Por qué? Porque es que yo quiero llegar allá, yo quiero alcanzar el triunfo, el éxito que este cantante alcanzó y yo quiero llegar también a tener esa experiencia maravillosa. Otro que quiere ser un gran conferencista o que quiere ser un gran profesional, etc. Tenemos modelos y por eso hablamos de personas y decimos fulano de tal dice, fulano de tal dice, sutano, mengano, perenciano, dicen, establecen, han definido y nosotros eso lo vamos estereotipando y vamos haciendo estereotipos de verdades absolutas cuando son verdades relativas, son verdades mundanas, verdades en el mundo. Y por eso ahora la palabra de Dios nos dice es que el único modelo es nuestro Señor Jesucristo. Es el único modelo digno de seguir, digno de imitar y que nos va a llevar a efectivamente el éxito, nos va a llevar a la realización total y absoluta de nuestros proyectos y de nuestra vida. Váyase a Filipenses capítulo 3. Ahí en el libro de Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 3, versículo 17, encontramos una bendición también que yo sé que también la hemos leído y hemos pasado mucho por ahí. Escuche lo que dice y vamos a tratar de explicarla. Está hablando Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos y le dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo. Miren, ejemplo, es decir, imítenme, ¿no? Sigan mi ejemplo. Y fíjense, es decir, Pablo les estaba invitando a la iglesia para que hagan lo que él hacía. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Fijarse en la actitud, en el comportamiento y en la conducta de los demás. Escuchen. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Cuál es el modelo que Pablo nos dio a conocer? Nuestro Señor Jesucristo. Es el modelo, es el único modelo. Es el hombre, el Dios que hay que seguir, que hay que imitar. Sus enseñanzas, su vida, todo, absolutamente todas sus experiencias son dignas de vivirlas, seguirlas y compartirlas. Amén. Y eso es lo que les dice Pablo. Fíjense en los que se comportan, fíjense en todos los demás, fíjense en la iglesia, fíjense en las personas que nos rodean, cómo se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Miren que estas personas son tan hermosas que siguen el modelo de Jesús. Es casi que una imagen viva de Jesús. Como les he dicho a menudo, versículo 18, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos, es decir, otros, porque estos se comportan de acuerdo al modelo de nuestro Señor Jesucristo, mientras que otros se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Iglesia, aquí nos está mostrando dos modelos, por decir algo, dos modelos generales. Un modelo que nos muestra el único modelo que debemos nosotros seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo que la palabra de Dios nos enseña. Pero Pablo también nos dice, mire, hasta las lágrimas, eso causa sufrimiento, porque hay otro grupo de personas que niegan la cruz. Hay otro grupo de personas que no aceptan a Cristo. Y yo les quiero decir que hay algo que yo siempre insisto, porque a veces las personas, los cristianos especialmente, siempre creemos que esas personas son los del mundo y por eso nosotros tratamos de vivir tranquilos. Esos son esos paganos, esos incrédulos. Y resulta que de pronto hay más incredulidad en nuestro corazón. Hay más incredulidad en nuestro corazón que en el corazón de un pagano, de un mundano.
Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, iglesia, acuérdese, en Apocalipsis Dios lo dice muy claramente. Lo dice, es que yo prefiero a los fríos o a los calientes, pero a mí no me gustan los tibios, a los tibios. ¿Por qué? Porque hay mucho frío, hay mucho mundano, hay mucho pagano que se comporta mejor que un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano es tibio. Escuchen, sigamos leyendo. El destino de estas personas que son enemigos de la cruz, en el versículo 19, su destino es la destrucción porque adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. ¿Qué palabras? Porque solo piensan en lo terrenal. Se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Para que usted pueda entender esa expresión de la palabra de Dios, todo aquello que nos aparte del camino y del modelo, que es nuestro Señor Jesucristo, es una vergüenza. Debería darnos vergüenza. Debería darnos vergüenza. Todo lo que nos aparte. Si el paseo, si la comodidad, si el trabajo, si la política, si el estudio, si lo que sea, nos aparta de Dios, es una vergüenza. Sin embargo, dice la palabra de Dios, estos viven orgullosos de esa vergüenza, orgullosos de su trabajo que los aparta de Dios. Se dan cuenta que el trabajo los está apartando de Dios y viven orgullosos cuando deberían, iglesia, estar arrodillados todos los días en su casa. No dejar el trabajo, porque el Señor no nos invita a que dejemos el trabajo. No, iglesia. No nos invita a que dejemos nosotros la familia. No nos invita a que nosotros dejemos el estudio. No nos invita a que nosotros dejemos la comodidad. No. Pero deberíamos estar nosotros todos los días arrodillados, clamándole al Señor para que haga cambios en nuestra vida. Señor, yo necesito un trabajo diferente. Yo necesito unas relaciones diferentes. Yo necesito unas acciones diferentes que no me aparten de ti. Y deberían sacar de su corazón en el clamor, decirle, Señor, yo estoy dispuesto a cambiar y voy a meter mis hojas de vida y voy a hacer esto y voy a hacer acciones, que eso es lo que está esperando Dios, que tú le muestres a Dios que tienes la intención de hacer esos cambios, porque las actividades que te están haciendo te están llevando a recibir más un modelo del mundo que un modelo que Dios te ha dado a la luz de la palabra de Dios. Iglesia, lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí, el llamado que el Señor nos hace, es destruir el modelo viejo. Tenemos que destruir un modelo, porque nosotros vivíamos bajo las normas y bajo las reglas de un modelo impuesto por el mundo, impuesto por la terrenalidad, impuesto por la carnalidad. Y el Señor nos invita, hay que destruir. Así como es, deja tu casa, deja ese modelo hay que dejarlo. Todo aquello que nos esté estorbando, que es un lastre, debemos dejarlo, y por lo tanto debemos nosotros destruir todas esos arquetipos, esos modelos, esas imágenes, esas ideas, esos conceptos, ese orgullo que nosotros teníamos antes, y dejar más bien que el Espíritu de Dios nos transforme de acuerdo al nuevo modelo. ¡Wow! Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo al querer tener una experiencia contigo, porque Él desea tener una experiencia contigo. Y porque nosotros debemos anhelar y desear tener una experiencia con Jesús. Porque cuando tú tienes una experiencia con Jesús, tú vas a ser transformado. Aquellas personas que no han sido transformadas es porque no han tenido una experiencia con Jesús. Lo han tenido a Jesús en la casa de invitado. Lo han seguido a Jesús solo a la mitad del camino. Han estado con Él en algunas enseñanzas que luego les ha servido para ir y aplicarlas en otras cosas.
pero no lo han seguido al Señor en esa confianza, en esa obediencia, aún sin saber a dónde los quiere llevar. Iglesia, los avatares de la vida, los problemas, las dificultades, los sufrimientos, todo eso hace que nosotros tengamos muchas experiencias, muchísimas experiencias. Y yo sé que hay mucha gente y muchas personas que viven orgullosos de esas experiencias, viven orgullosos de lo que hicieron, porque a través de esas experiencias, a través de esas dificultades, de esas crisis que se presentaron en un momento determinado, pudieron mostrar que tenían fuerza, que tenían valentía, que tenían berraquera para salir adelante. Y se enorgullecen, ¿no? Y por eso muchas de esas experiencias son el fiel reflejo del mundo, y viven y se quedan viviendo en ese pasado. Hoy ya no tienen nada, hoy ya no son nada, hoy están completamente destruidos, absortos en unas cosas distintas, diferentes, y sin embargo siguen todavía viviendo de esas experiencias pasadas que solo les da satisfacción al ego, pero que no le ayudan a llegar a la meta. Iglesia, esto nos causará, a las personas les causará muchos problemas, muchas dificultades, porque nunca van a permitir que nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo transforme sus corazones. Ese lastre no va a dejar la transformación. En cambio, iglesia, nosotros que tenemos un modelo diferente, que nosotros hemos dejado, nos hemos apartado, dejamos a la parentela, dejamos la casa, dejamos al padre, dejamos la comodidad, dejamos la carne, dejamos todo, y vamos a descubrir en esa experiencia con Jesús unas bendiciones nuevas. Entonces Él comienza a transformarnos, Él comienza a hacer cosas maravillosas con nosotros, iglesia, sin necesidad de andar cargando con todo ese lastre. Mire, para que usted me entienda y comprenda aún más. Muchas veces las personas salen de un lugar de trabajo para trabajar en otro lugar. Salen de una iglesia para otra iglesia. Salen de una institución educativa para ir a otra institución educativa. Y cuando tú haces ese traslado de un estamento al otro estamento, lo que tú tienes que hacer es dejar todo ese lastre, dejar ese modelo, porque tú en la iglesia pasada tenías un modelo, una estructura, una organización, una forma, una ortodoxia, una doctrina especial, punto, allá la tenías, valiosísima. Cuando tú estabas trabajando en X empresa, tenías una forma de actuar, los jefes actuaban de una forma, tenían una estructura metodológica de organización. Era una organización con X o Y fortalezas. Cuando tú estás en una universidad X o Y, esa universidad tiene una normatividad, tiene etcétera, 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 que es diferente a la otra. Y por lo tanto, cuando nosotros nos trasladamos de una a otra, lo que debemos hacer es dejar ese lastre, dejar ese modelo para poder recibir el nuevo modelo, porque nuestro Señor Jesucristo, si te cambia de este trabajo a este otro trabajo, de este estudio a este otro estudio, de esta iglesia a esta otra iglesia, es porque quiere hacer cambios en ti. Quiere hacer cambios, quiere hacer transformaciones. Él quiere que nosotros dejemos la vieja vida y asumamos las cosas nuevas. Él hace todas las cosas nuevas. Pero nosotros, cuando llegamos a ese trabajo, cuando llegamos a esa empresa, cuando llegamos a esa iglesia, queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos con el modelo viejo. Y el Señor nos muestra que hay que dejar ese modelo. Hay que dejar eso, hay que asumir un modelo nuevo. Iglesia, cuando nosotros aceptamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo, debemos dejar el modelo del mundo. Por completo, dejarlo, iglesia. Porque no es el mundo no es un modelo
para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros hijos. No, es Cristo Jesús el único modelo. Y cada experiencia que nosotros vamos a tener, cada experiencia que vamos a vivir con ese nuevo modelo, nos va a enriquecer más. Más que si nosotros seguimos insistiendo y repitiendo que nos queremos quedar y queremos implementar en el nuevo modelo, queremos implementar cosas del viejo modelo. Vamos a tener problemas, no nos vamos a amainar, no vamos a lograr. Si usted llega fregando a su empresa, a la nueva empresa, con unas cosas viejas, diciéndole por qué no esto, por qué no cambiamos, por qué no ponemos, por qué no quitamos, el rato menos pensado lo echan, mi hermano, porque usted no es la persona que requieren, que necesitan. La empresa tiene un modelo. Nuestro Señor Jesucristo tiene claro un modelo. Y nosotros no le podemos decir lo que Él debe hacer y lo que Él, cómo debe actuar. Nosotros lo que debemos hacer, atenernos en obediencia, a seguir sus pasos, seguir sus huellas, seguir su caminar. De lo contrario, iglesia, pues todas las soluciones en el caminar con Jesús van a ser de acuerdo al modelo viejo, soluciones mundanas. Y si nosotros vamos caminando con Jesús y vamos a tratar de solucionar todos nuestros problemas de acuerdo al mundo, entonces ¿para qué salimos del mundo? Quédese en el mundo, siga solucionando las cosas del mundo. ¿Para qué yo estoy siguiendo a Jesús si todo lo sigo haciendo de acuerdo al modelo del mundo? Amén, iglesia. Esa es la situación. Si yo asumo mi posición de seguir a Jesús, es porque yo voy a dejar que Él, no yo, Él transforme mi vida. Él cambie mi vida. Señor, yo estoy aquí para cambiar mi vida. Y cuando tú llegas a una empresa nueva, yo estoy aquí para aprender más. Antes que para enseñar, llegue a aprender. Llegue a aprender. Porque así en la medida en que usted aprende lo nuevo, más lo viejo, la misma palabra de Dios dice, retengan lo bueno y desechen lo malo. Habrá muchas cosas buenas, pero usted no ha entrado en esa contraposición, en ese contrapunteo de decirle a nuestro Señor Jesucristo, no, ¿sabes qué, Señor? Más bien sí, ¿por qué no? Ahora que tenemos hambre, tú tienes poder, ¿por qué no conviertes esas piedritas en pan y nos sentamos aquí a comer? Hagámoslo, no sea religioso, Señor Jesús, convierta esas piedritas en pan y aquí vivimos bien, aquí vivimos tranquilos. Deje que si ese no quiere, pues que no quiera. No, iglesia, nosotros no estamos aquí para coaccionar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, coaccionar la voluntad de Él. Estamos nosotros aquí para obedecerlo, para caminar con Él. Amén, iglesia. Por eso debemos nosotros seguir ese modelo, debemos seguir el ejemplo de nuestro modelo, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo. Y mire cómo Él actuó. Váyase a Juan. En Juan capítulo 5, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo actúa y cómo Él actúa y cómo el mismo Padre, cómo actúa en Él. En el versículo 17, escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús respondió, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Iglesia, lo primero que usted tiene que entender algo cuando usted comprende que Jesús es el único modelo, que Jesús es el único camino y que usted ha tomado la decisión de seguir por ese camino y ha tomado la decisión de tener una experiencia maravillosa con ese modelo para que en esa experiencia usted sea moldeado como el modelo, usted debe reconocer que tanto el Padre como nuestro Señor Jesucristo están trabajando en usted. Ellos no han dejado de trabajar. Ellos están moldeándonos, iglesia. Y por eso todos los sinsabores, todas las cosas que nosotros pasamos, gloria a Dios. Eso se debe a que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro intercesor y nuestro amado Padre Celestial están trabajando. Están trabajando en nuestra vida. Están trabajando en nuestros esposos, en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestros familiares. Están trabajando en nuestra iglesia. Están trabajando en tu empresa. Están trabajando. Ellos están trabajando. Lea el versículo 19. Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo, refiriéndose a Él, no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Amén, iglesia. ¿Esto qué significa, iglesia?
que Jesús seguía las indicaciones del modelo que el Padre le había dado. Que Él no hacía absolutamente nada por voluntad propia. Sigo un modelo. Él no le decía, Padre, yo pienso que debemos hacer esto, yo creo que debemos, mira que yo he aprendido a hacer esta cosa. José, mi padre en la tierra, me enseñó a hacer las mesas de esta forma, las sillas de esta forma, me enseñó la carpintería de esta forma y por lo tanto yo creo que debemos hacer esto. No, Jesús nunca hizo eso. Jesús siempre, todo, absolutamente todo lo que Jesús hizo fue como resultado, sus experiencias fue como resultado de su relación con el Padre. Todas las experiencias de nuestro Señor Jesucristo son el resultado de tener una relación con el Padre, de oír al Padre, de escuchar al Padre. Todo lo que Él vivió, esas experiencias se deben o son fruto de la voluntad del Padre. Desde las cosas maravillosas, desde el primer milagro, que fue la conversión del agua en vino, hasta el último momento, hasta el último suspiro, todas las alegrías, las tristezas, las dudas, los temores, las angustias, todo, absolutamente todas las experiencias, los desplantes, la indiferencia, todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, esas experiencias maravillosas, fueron fruto de la voluntad del Padre. Y es lo que nos invita a nosotros, que nosotros también debemos hacer que nuestras experiencias de aquí en adelante deben reflejar esas experiencias de Jesús. Porque si tenemos una experiencia con Él, eso se va a reflejar. Si Él está trabajando en nosotros, nosotros tenemos que obedecer y decirle, sí Señor, yo estoy caminando contigo, entonces ¿yo qué debo hacer? Y Él nos va a ir diciendo lo que debemos hacer, iglesia. Y Jesús nos va a llevar a tener una experiencia sobrenatural con el Padre. Sobrenatural con el Padre. Amén, iglesia. Recuerde usted que aceptando y siguiendo a Jesús, acepta y sigue la voluntad de Dios. Si usted ha leído la palabra de Dios y recuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo iba a empezar su caminar, de acuerdo al modelo que le había dado el Padre, iba a empezar su caminar en esta tierra, iba a empezar su ministerio, inmediatamente se le apareció el diablo con las tentaciones. ¿Cuál era el objeto de las tentaciones? Que Jesús no siguiera el modelo dado por el Padre. Que Jesús dejara ese modelo, que dejara de escuchar el camino que Dios le había trazado para convertirse en el único camino de salvación para los seres humanos. El diablo quería torcer y acabar absolutamente todo eso, iglesia. Todo eso. Y eso es lo que trata de hacer con nosotros. Es lo que trata de hacer cuando nos pone modelos y caminos distintos. Y nosotros decimos, no, hay muchos caminos que llevan a Roma, hay muchos caminos que llevan a Dios. Mentira, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. No, hay muchos modelos en los cuales podemos alcanzar nuestros sueños y nuestros deseos. Mentira, el único modelo es nuestro Señor Jesucristo. Nada debemos hacer por viendo los modelos o viendo los arquetipos o las tentaciones o los engaños de otros, sino más bien observar lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando ya en nosotros, Dios está trabajando. Y para poder ver lo que Dios está haciendo, lo que Jesús está haciendo con nosotros, pues debemos pedirle discernimiento. Y el discernimiento nos llega a través del Espíritu Santo. Él nos da sabiduría para ver no por vista, para ver no los problemas. Nosotros un problema nos ahoga y decimos, ya acabo esto. No, un problema es una oportunidad maravillosa para aprender. Porque ¿será que nosotros no estamos confiando en Jesús? ¿Será que nosotros nos estamos apartando del camino? ¿Será que nosotros estamos imitando más otro modelo? Y por eso yo estoy viviendo esto. Y comenzamos a tener una relación con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. En oración le clamamos por guía, le clamamos por orientación, le clamamos por dirección y vamos nosotros dando esos pasos por fe. Dios nos muestra lo que Él está haciendo. Dios nos muestra. Él nos muestra lo que está haciendo en tu casa, lo que está haciendo con tu vida, lo que está haciendo en tu hogar, en tu familia. Él te está mostrando lo que está haciendo con tus hijos. Tú lo ves. Y tú tienes que tener discernimiento y sabiduría para entender todos esos actos de tus hijos, para que no sean actos del diablo, modelos del mundo, sino que sea Jesús el que esté tratando a esos hijos, tratando a esa esposa, tratando a ese esposo, tratando a esos padres, a sus familiares. Tú puedes ver lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Tú lo ves en tu iglesia. Y cuando tú ves lo que Dios está haciendo en tu trabajo, en tu iglesia, en tu casa, lo que tienes que hacer es ver lo que haces y hacerlo.
tomar la decisión de decir, ese es el camino, eso debo yo hacer, por ahí debo caminar, y ese es el modelo con el cual yo debo hacerlo. Ahora, teniendo todo esto que hemos visto, sí podemos nosotros comprender el versículo inicial. A la luz de todo lo expuesto, en Iglesia en Casa, en esta reunión hoy, váyase nuevamente al Evangelio de Juan en el capítulo 15 y vuelva a leer el versículo con el cual iniciamos, y yo sé que usted va a tener una orientación, una claridad, un sentido diferente. Capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid verdadera, dice nuestro Señor Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Los dos. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. El Señor en nuestro caminar comienza a limpiar, comienza a podarnos, comienza a quitarnos, comienza a hacernos hermosos, porque Él está trabajando en nosotros para que alcancemos el propósito de Él. Ahora sí lea el versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Iglesia, nos muestra primero la vid y el labrador. El labrador es el que nos poda, el labrador es el que nos quita, el labrador es el que trabaja con nosotros y nos va haciendo perfectos. Y el Señor Jesucristo es la vid, es ese árbol maravilloso. Nosotros somos las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, el que ha hecho de mí su camino, el que ha hecho de mí su modelo, eso significa que permanezco yo en Él y Él en mí. Y por lo tanto, dará mucho fruto, mucho fruto. Habrá prosperidad, habrá abundancia, habrá bendición, habrá alegría, habrá gozo, habrá eternidad. Pero si tú no sigues ese camino, si tú no sigues ese modelo y buscas otros caminos y otros modelos, entonces estarás separado de mí. Y separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Eso qué significa? Que definitivamente toda rama que no hace nada, pues el Señor la corta. No sirve para su reino. Iglesia, estos versículos definitivamente lo que describen es una relación de amor, una relación íntima de amor con Dios. Que nosotros podamos entender que la única forma para que veamos fruto en nuestra vida es siguiendo las indicaciones de nuestro amado y maravilloso labrador, nuestro Padre Celestial. Y quien nos ayuda es nuestro Señor Jesucristo. Él nos lleva por el camino correcto y Él nos muestra el modelo correcto que debemos aplicar en nuestra vida. Así, todas las experiencias que vamos a tener en ese caminar se van a convertir en testimonio para la gloria de Dios. No serán experiencias para demostrar lo fuerte que hicimos, no serán experiencias para demostrar lo valiente que fuimos, no serán experiencias para demostrar lo sufridos que fuimos, sino que serán experiencias para mostrar la gloria de Dios. Amén, iglesia. Yo lo invito a mantenerse siempre fiel a nuestro Señor Jesucristo, pero especialmente hoy lo invito a tener una experiencia con Él, porque tengo la certeza y la seguridad que si usted tiene una experiencia con Él, su vida va a cambiar y la vida de los suyos va a ser total y absolutamente transformada. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te entregamos, Señor, este mensaje para que sea depositado en nuestro corazón, porque tú eres el único que lo puede hacer, Señor. Tú eres el único que puede llevar esa savia perfecta, Señor, que corre por la vida y que van hasta las ramas para que dé fruto. Tú puedes hacer que esta palabra, Señor, que hemos escuchado hoy, sea sembrada en nuestro corazón y dé el fruto, Señor, que tú anhelas y que tú deseas. Como siempre, Señor Dios bendito, nuestro corazón está dispuesto a seguir ese camino y a seguir ese modelo. Te alabamos, te honramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia,
una bendición maravillosa. Les recuerdo que para esta semana tenemos el próximo viernes, dentro de 2 días, tenemos el ayuno, así que las personas que deseen participar de este ayuno, ya saben, se comunican vía WhatsApp a la iglesia y recibirán toda la información para que hagan su ayuno. Y el domingo los espero en la casa del Señor. Vamos a celebrar el primer domingo de este mes de diciembre, estaremos celebrando la Cena del Señor. No se pierda esa bendición maravillosa de compartir lo que es la experiencia de sentarse a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Los amo, los bendigo con todo mi corazón y con el poder de Dios nos vemos el domingo. Chao, bendiciones. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de